con los 80s. La década de los 80 se caracterizó por ser una época llena de crisis económicas, cambios tecnológicos y globalización. En esos años también se acuñan nuevos conceptos en cuestiones de pensamiento, música, moda y medios masivos de comunicación. Desde la década de los 80 también surgen bandas y artistas que son sobresalientes en la época. Por un lado nacen los artistas como Michael Jackson y Madonna, que no son más que figuras comerciales. Nacen artistas como Duran Duran, The Police y YouTube. Eso se le conoce soft rock. El soft rock es rock comercial. Por otro lado, nacen grupos destacables como Van Halen, The Cure, R.E.M., que son grupos que se encargaron de evolucionar la música. De algún modo siguieron con la línea de hard rock y son un poco más psicodélicos para esta época. Por otro lado, hay grupos que se siguen preocupando por la protesta. Tal es el caso de Pink Floyd, quienes continúan pensando en los problemas sociales de esa época. En el ámbito de la tecnología, se inicia a finales de los años 70 y a principios de los 80 la quinta generación de computadoras. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como en el software. Usando el lenguaje Prolog 2, 3, 4, al nivel del lenguaje de máquina, serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, por ejemplo, de japonés a inglés. También surge el módem, que permitió la comunicación bidireccional en 1982. Se concibe la palabra Internet para definir este intercambio de información entre computadoras. En 1984 se crea una intranet entre universidades. En 1987 se crea un hardware apropiado para el uso masivo de la Internet. El uso era básicamente universitario, con 100.000 máquinas conectadas entre sí. En la década de los 80 también se comienza la comercialización de teléfonos móviles. El primero fue por Motorola, se llamaba Dynatac y pesaba 780. Asimismo se empieza a vender la consola de videojuegos Nintendo Entertainment System, también conocida como NES. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper? Vestimenta de la década de los 80, podemos mencionar el estilo preppy o declaraciones atrevidas que gobernaron las prendas superiores de los años 80. Los colores eran brillantes y con frecuencia incluso neón. Las sudaderas eran de gran tamaño y algunos cortaban los cuellos haciéndolas parecer a las usadas en la película Flashdance. Las camisas polo fueron usadas con los cuellos hacia arriba que se consideraban atractivas. Los pantalones vaqueros eran lavados con ácido así como desgastados y tenían agujeros, eran deshilachados y fueron muy populares. Bien, Cristian, ahora que hemos hablado de varias tendencias, ¿por qué no hablamos un poco de la ideología de esta época? Me parece bien porque todas las modas, tendencias y movimientos son influenciadas por las ideas, así que vamos a comenzar. La amenaza nuclear se hace más patente que nunca, por lo que a mediados de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques, que se ve favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como Glasnost y Perestroika. En comparación con la Perestroika, que se ocupaba en la reestructuración económica de la Unión Soviética, la Glasnost se concentraba en liberalizar el sistema político. En esta se estipulaban libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza para criticar al gobierno. En el plano económico, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, presenta una serie de medidas económicas de libre mercado, popularmente conocidas como Reaganomics, que sientan las bases de la economía neoliberal de los años venideros. Las diferencias en el desarrollo entre los diferentes pueblos del mundo se evidencian con la hambruna que devasta a varios países de África. Otro aspecto importante de
década fueron las desapariciones forzadas en Latinoamérica, que ya habían comenzado en la década anterior. En 1983, Argentina vuelve a la democracia de forma insegura. En 1985, se condena en el recordado juicio a las juntas a los represores militares de la dictadura. Tras 15 años de régimen militar, los chilenos vuelven a las urnas en 1988 para decidir la continuidad del general Augusto Pinochet en el gobierno. El plebiscito le fue adverso y la democracia vuelve de forma insegura en 1990. La década de los 80 en México fue un periodo de turbulencia económica y social, misma que desencadena en una crisis, la más fuerte vivida hasta el momento por los mexicanos. La ingobernabilidad fue un elemento toral en esta crisis. Elementos sociales como el hartazgo hacia el sistema político hegemónico, el nepotismo vigente en el sexenio de López Portillo. Ulteriormente, el desencanto social por las medidas neoliberales implementadas por Miguel de la Madrid, el temblor del 85 y finalmente la cuestionable elección presidencial del 88. En 1989, la URSS y el bloque soviético en general se encuentran más debilitados que nunca. En noviembre, el muro de Berlín, que encarnaba la división de dicha ciudad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue demolido por los propios berlineses, dando con ello el golpe de gracia a la era soviética. Países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur experimentan un rápido desarrollo industrial que no se detendría durante el resto del siglo. La existencia del SIDA se hace pública por primera vez en junio de 1981 y acabará presentándose ante el mundo como una epidemia de enormes proporciones que afectarán no solo la sanidad pública, sino el modo de concebir la sexualidad que en décadas anteriores se habían eliminado tabús, con mayor libertad y con un pensamiento menos conservador, dejando que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos. Sin embargo, el SIDA transformaría los hábitos en esta esfera, la comercialización de los condones y de otros productos, y se pone en la mesa de discusión los problemas morales de antaño. Una entrevista sobre la década de los 80. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se vestía cuando tenía entre 15 y 20 años? Vestía de mezclilla, se usaban mucho los tenis, Converse eran los preferidos, camisas a cuadros o de rayas, pero era muy de moda remangarlas. Cuando iba a una fiesta, ¿qué era lo que más disfrutaba? Lo que más disfrutaba era el baile. Yo no bailaba, pero me gustaba el baile, los diferentes tipos de bailes que había. A mí me gustaba mucho el baile de música rock y en donde yo vivía lo bailaban muy bien. ¿Recuerda algún estereotipo social que le molestaba? Estaba el acoso que a veces había de parte de la autoridad hacia los jóvenes. Más bien era como que el joven estaba... lo tenía un estereotipo de que era una persona violenta, entonces había mucha presión hacia los jóvenes cuando había una fiesta o cuando había una reunión o cuando se juntaban, pues simplemente para pasar un rato ahí con los amigos. ¿Cuál era su música favorita y por qué le gustaba? Me gustaba de mi música favorita toda la vida los Beatles. Me gusta, derivado de los Beatles, la música rock. Y pues era la música que me gustaba. Aunque en general siempre he sido universal, me gusta todo tipo de música. ¿Algún recuerdo o anécdota importante que vivió en esa época de su vida? Una de las anécdotas que más me gusta y que más me gusta platicar es en una ocasión cuando estaba en la preparatoria, mis padres se fueron a una fiesta. Casualmente eran las épocas de posadas,
tuvimos la oportunidad con los amigos de hacer una posada en la casa, pues estaba sola, me quedé solo, todos se fueron, yo me quedé en la casa. Y bueno, pues la fiesta hizo historia, ¿no? Porque volteamos la casa de cabeza. Todo día, todos los que se habían quedado en la casa, pues se dedicaron a limpiar, pero al siguiente día repetimos y volvimos a hacer otra fiesta. Y llevamos más compañeros, pues no sé, serían como 60, 80 compañeros que estaban ahí, y pues repetimos la fiesta otra vez, ¿no? Cuando mis padres regresaron, no pudimos ocultar todas las evidencias y al final se dieron cuenta. ¿Cuántos usaban que cree que identifica en esa época? Uno de los más significativos es el Atari. De hecho, es una broma que se hace en gente de mi edad que cuando la gente está en una computadora, pues siempre se hace el comentario de que deja de jugar Atari, porque era el aparato que más, pues que era el de moda, ¿no? El Atari.